Hola, buenas tardes. Espero que estéis bien. La persona que os habla es Juan Gallego, gerente y técnico de Iberopistacho. Hoy os voy a comentar sobre el tema del procesado de la cosecha para obtener el fruto del pistacho. Hay un desconocimiento importante en el sector sobre este proceso porque todavía no tenemos volúmenes y es normal que todavía no exista esa información y que la gente comprenda por qué se hacen ciertas cosas. Aunque algún día pues grabaremos esto en una planta de procesado para que se entienda todo perfectamente, fase por fase, pero yo os voy a explicar hoy lo fundamental. Lo fundamental es que en el momento que cae el fruto o la cosecha del árbol, hay que ir a una planta de procesado y hemos de llevar esta cosecha antes de que hayan pasado 24 horas. Por varias razones. Una de ellas para evitar que los hongos tomen partido. Estamos hablando de que cuando recogemos, cuando recolectamos, hay una buena temperatura. Todavía estamos a final de verano, principios de otoño, hay una buena temperatura. Puede ser si ha habido tormentas que haya una humedad relativa pues alta o medio alta. Y ya sabemos que el cóctel perfecto para los hongos es esto: humedad y temperatura. Luego también está cuando se rompen pues los vasos liberianos de la corteza externa, que puede producir pues un derramamiento de este líquido, y este líquido es rico en taninos y mancha la cáscara dura que conocemos del pistacho. Entonces, si esta cáscara no se lava pronto, pues se impregna en esta corteza y ya es muy difícil, por no decir imposible, el limpiar este pistacho. Os vuelvo a repetir: hongos y pistacho manchado. Para evitar esto, hongos y pistacho manchado, hay que llevar la cosecha en tiempo y forma a la planta de procesado con la que tengas contratada la venta de tu cosecha, para que allí hagan de la manera más rápida y eficiente posible lo que es la primera fase, que es pelar, lavar y secar. Una vez que hemos conseguido estas tres cosas en la primera fase, podemos estar tranquilos. Tenemos un fruto seco sin seleccionar. Con lo cual, solo es esperar a la segunda fase, a la tercera fase, que ya es separar abiertos de cerrados, calibrar los abiertos, descascarar los cerrados y manchados, etcétera, etcétera. Pero ahora lo que ocupa en este vídeo es que es fundamental que la cosecha vaya pronto a la planta de procesado y que en la planta de procesado se trate la cosecha de la mejor manera para que esté en las mejores condiciones y que el objetivo principal de la fase 1, vuelvo a repetir, es pelar, lavar y secar. Y tendremos un fruto seco, sin seleccionar, con una humedad que va del 5 al 7%, y ya podemos aguantar meses sin hacer o llevar a cabo las otras fases. Pero esta primera fase es crítica y si no lo hacemos bien, ponemos en riesgo el trabajo y el esfuerzo de todo un año. Sin más, daros las gracias. Aquí se despide Juan Gallego. Os invito a que paséis a nuestro blog para que podáis leer y estudiar todos los artículos que estamos publicando permanentemente, que paséis a nuestro canal de vídeos a YouTube, que os registréis, que os suscribáis, mejor dicho, y que también paséis a nuestra página iberopistacho.com. No os conforméis solo con la parte pública, pasad a la parte interna, a la parte privada. Para eso os tenéis que registrar, y para pasar pues hace falta que os mande el sistema lo que son las claves de acceso una vez que os hayáis registrado. Daros las gracias, pasadlo pistacho.